por falsos maestros, por maestros judaizantes. Pablo tuvo que escribirle porque el trabajo que había hecho Pablo lo querían desbaratar los judaizantes. Y Pablo le está escribiendo, le está ahora en la clase de hoy, habla de firmes en la libertad, libres en Cristo. Estamos ubicados en Gálatas capítulo 5. Vamos a estudiar el capítulo 5 del 1 al 26. Ese es el material bíblico que vamos a trabajar hoy. Firmes en la libertad, firmes en Cristo Jesús, libres. Entonces, Pablo le escribe a los Gálatas porque los judaizantes querían hacerle una mezcolanza, querían como una religión, como algo mixto, que, sí, con Jesucristo, pero hay que guardar la ley, pero hay que, o sea, mezclándolo todo. Y Pablo dijo, no, así no. Ustedes tienen una libertad en Cristo. Vamos a ver lo que dice Gálatas, Gálatas capítulo 5. Vamos a ver los versículos 1 y 2. Amén. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El 2 dice, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Manténganse firmes en la libertad. No vuelvan a la esclavitud. No se muevan de su posición, de esa posición segura que ustedes tienen ante Dios. Ustedes no saben que Dios lo libertó. ¿Y de qué fue que que el Señor Jesucristo lo libertó? De la liberación de la maldición que produce la ley, que pronuncia la ley sobre el pecado. La maldición que pronuncia la ley sobre el pecado. Dice, Cristo lo hizo libre. En Colosenses 2:14 dice que había un acta que nos condenaba, que había un expediente que nosotros teníamos desde el nacimiento hasta lo largo de toda nuestra vida. Había un acta condenándonos, un expediente que no era contrario. Pero ¿qué hizo Jesucristo? Que pagó nuestros pecados, pagó nuestra deuda, nos redimió y cogió esos pecados y cogió el acta que nos condenaba, el acta que nos acusaba, el acta que nos era contraria, el expediente que nosotros no nos íbamos a poder pagar. Cristo lo pagó y lo clavó en la cruz, como quien dice, aquí está el recibo, aquí está el recibo, pago. Entonces, cuando uno tiene una deuda en el banco y va alguien y la paga, búscame la deuda de Ramón Estrella y la paga. Si se pagó la deuda a mi nombre, ya a mí nadie me tiene que cobrar. Entonces, el acta que nos condenaba, Cristo pagó por nosotros. Cristo nos redimió y clavó el acta en la cruz. Entonces, en Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuál es la verdad que hay que conocer? La de que Cristo nos liberta. La de que Jesucristo nos dio libertad, nos dio vida. Entonces, Pablo le dice, y van a volver atrás, y van a volver a la esclavitud. Ustedes no saben que ya Cristo lo hizo libre. Mantengan esa libertad, manténganse dentro de esa libertad con que Cristo los ha hecho libres. Van a volver atrás. Y yo le digo una cosa, digo Pablo, si ustedes se someten a la ley de la circuncisión, entonces Cristo no podrá ayudar. Porque una de las dos, o son salvos por gracia, o son salvos por ley. Usted sabe lo que significa, hermano, volver a la circuncisión.
Eso quiere decir que lo que Cristo hizo está incompleto. Y dice Pablo en Colosenses que nosotros estamos completos en Él. La obra salvadora de Jesucristo no es de que a esto le falta sal, a esto le falta azúcar, a esto le falta un puntito de especia. La obra de Jesucristo está completa. Si se someten a la circuncisión, si vuelven a los reglamentos, si vuelven a los expedientes de la ley, entonces Cristo no podrá ayudarlo, porque eso es hacer pequeña, eso es invalidar el sacrificio de Jesucristo. El sacrificio expiatorio de Jesucristo no puede ayudar a alguien que confía en la ley y en los rituales para ser salvo. El sacrificio de Jesucristo no va a ayudar a alguien que cree que va a ser salvo por ley y por los rituales de la ley. Una de las dos, o te queda con la ley o te queda con la gracia, pero ahí no hay mezcolanza. Eben, ¿qué dice el versículo 3? Otra vez y otra vez testificó a todo hombre que se circuncidad, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Tú crees que tienes que circuncidarte? Pues prepárate, que no solamente circuncidarse, que solamente el Talmud dice que solamente el reglamento de una sola clase habían 613. El que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Toda la ley ritual, la ley ceremonial, la ley moral, toda la ley, incluso el que se circuncida, tiene que buscar todos los datos de la Misná, de la Midra, del Talmud y estudiarlo para que guarde toda la ley, porque si se equivoca en un punto, lo perdió todo. Vamos a ver lo que dice el versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si ustedes quieren estar bien con Dios por la ley, entonces se han apartado de Cristo. Los cristianos creemos que tenemos acceso a Dios, que tenemos comunión con Dios, que tenemos entrada al Padre por medio de Jesucristo. Pero el que cree que va a estar bien con Dios por medio de la ley, entonces no está con Jesucristo. Cualquier intento de justificación por la ley equivale a rechazar la salvación solo por la gracia y solo por la fe. Pablo está atacando porque hay falsos maestros. Hay falsos maestros y entonces tienes que darle informaciones a la iglesia para que vuelva a la primera enseñanza a la que le dio Pablo. Versículo 5, Eben. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Por el Espíritu nosotros recibimos la esperanza de que Dios nos va a aprobar por la fe en Jesucristo. Ustedes saben que nosotros, los cristianos, ya poseen la justicia imputada de Cristo. Una justicia que no es nuestra, que se nos ha dado por la fe. Sigue leyendo. Déjame decirle esto, nada que nosotros hagamos en la carne, nada que se haga en la carne,
incluido todo tipo de ceremonias religiosas que se puedan hacer, hace diferencia en la relación personal con Dios. Todo lo externo, todo lo de afuera, todo lo que nosotros podamos hacer por fuera de nuestro cuerpo, carece de relevancia, carece de importancia eterna y es inválido mientras no sea el reflejo de una verdadera relación con Dios. Una persona puede ser lo que sea por fuera, pero si eso que es por fuera no es el reflejo de la relación que tiene con Dios, eso no vale nada. Sigue, Eben. El 6, ¿verdad? No, el 7. 7. Sí. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ustedes, Gálatas, pero ustedes estaban bien. Nosotros lo explicamos y ustedes estaban bien en el Evangelio. ¿Quién fue que se le metió a ustedes y vino y lo estorbó para que ustedes no sigan en la verdad? ¿Qué fue lo que le pasó a ustedes? El 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Les voy a decir una cosa a ustedes. El que fue y le dio esa mala enseñanza no viene de Dios. No viene de Dios. ¿Usted sabe lo que está pasando con ustedes? Lea el 9. Un poco de levadura leuda toda masa. Si un poco de levadura fermenta toda la harina, toda la masa del pan, ese poco que le ha llevado a esa gente, esos falsos maestros, esos judaizantes, puede dañar la congregación entera de lo que está diciendo. Léete el 10. El 10, Eben. Respeto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Yo tengo la confianza en el Señor, que no van a pensar de otra manera. Dice, yo confío en que ustedes en última instancia no se van a dejar engañar de esos falsos maestros. Yo espero que ustedes vuelvan a la cordura. ¿Qué dice el 11? Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, sea quitado el tropiezo de la cruz. Lo que Pablo le está diciendo a ellos es, porque los judaizantes estaban engañando a los gálatas, diciendo, no, pero Pablo también está de acuerdo con la circuncisión. No, pero porque los judaizantes no negaban la cruz, no negaban la eficacia para ellos la cruz de Cristo no era un tropiezo. Lo que era un tropiezo era que no se circuncidaran. Ellos querían hacer una mezcla. No, pero nosotros creemos en el sacrificio de Jesucristo. Nosotros creemos que Jesucristo llevó los pecados en la cruz, pero creemos que hay que guardar la ley. Entonces Pablo le dice, no, ellos lo están engañando. Yo no estoy de acuerdo con la circuncisión, no es como ellos dicen. Yo no predico circuncisión. Si yo predicara circuncisión, yo no estuviera padeciendo la persecución que estoy padeciendo ahora. Ustedes saben por qué ellos me persiguen a mí. No es porque la cruz es un tropiezo. Ellos me persiguen a mí es porque yo no estoy de acuerdo con la ley ni con la circuncisión.
ellos querían como engañar, decirle que Pablo estaba de acuerdo. Era como engañando, como envolviéndolo. Pablo dice, no, yo no estoy de acuerdo. La ley no, la circuncisión no, nada de eso. ¿Qué dice el 12? Ojalá se mutilasen los que os perturban. Si ellos quieren tanto circuncidarse, estarse cortando pedacitos de su miembro, de su prepucio, ojalá no solamente llegaran a ese extremo, ojalá se dieran el corte entero, ojalá se dieran el corte entero. Si ellos son tan estrictos con la circuncisión, con que hay que cortarse, con que hay que cortarse, ojalá se dieran el corte parejo, ojalá se castraran, como los que practicaban el culto, porque habían unos en la antigüedad que practicaban el culto a Cibele, a una diosa de la mitología griega, y esos sacerdotes se castraban completos. Digo, pero si ustedes son tan entregados, córtense entero, mutílense, lleguen a la castración, le dijo Pablo a los falsos maestros. Vamos a entrar al tema libre para servir en amor. El versículo 13 vuelve Pablo a aconsejarlo. ¿Qué dice el 13? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nosotros fuimos llamados a libertad. Ahora, eso no quiere decir que vamos a coger un libertinaje. Ahora, eso no quiere decir que como hemos sido llamados a libertad, nos vamos a conducir a lo loco, sin control. No quiere decir que porque seamos llamados a libertad vamos a tener, vamos a ceder a las inclinaciones pecaminosas. La libertad que tienen los cristianos no es una plataforma para pecar sin impedimento y sin consecuencia. ¿Qué dice el 14? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama a su prójimo como a sí mismo está cumpliendo toda la ley, porque el que ama a su prójimo no va a hacer nada que le dañe, que le ocasione un mal, que le moleste. El versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pero yo le aconsejo a ustedes que no vivan matándose, que no vivan mordiéndose, que no vivan comiéndose, que no se vivan atacando, que no se consuman, porque la iglesia no está para matarse, no está para dividirse, no está para consumirse, no está para pelear, no está para estarse sacando trapitos. La iglesia no está para eso, para consumirse, para hacerse daño, para atacarse. Eso dice Pablo, tengan mucho cuidado con estar chocando unos con otros. Vamos a entrar al tema del espíritu contra la carne. ¿Qué dice el 16? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O anda en la carne o anda en el espíritu. Dice, no satisfagan los deseos, no satisfagan los deseos de la carne. Deben
andar en el espíritu. Y la carne, eso no solamente se trata de cuerpo físico, sino la mente, la voluntad, las emociones. No satisfagan los deseos de la carne. ¿Por qué no satisfacerlo? Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieras. La carne se opone a la obra del espíritu y conduce al creyente hacia conducta pecaminosa, que de otro modo no se sentiría compelido a practicar. Pero dice el 18 que si somos guiados por el Espíritu, si somos guiados por el Espíritu Santo, si se dejan guiar por el Espíritu, no están sujetos a la ley. Dijo el versículo 14. Son dos alternativas claras, una excluye la otra, o somos carnales o somos espirituales, pero las dos no. Se puede vivir conforme al espíritu o se puede vivir conforme a la carne, pero las dos cosas no. ¿Qué dice el 19? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Continúo. Déjalo ahí. Léete el 20 también. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías. Déjalo ahí. Son manifiestas las obras de la carne. Habla de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Pablo abarca tres áreas fundamentales para hablar de las obras de la carne. Él lo incluye en tres áreas. Ellos hay más, pero Pablo incluye tres áreas. Primero está el área de la sexualidad. Dentro del área de la sexualidad, de los pecados sexuales, de las aberraciones, está lo que le llaman la fornicación. Usted sabe que entre adulterio y fornicación, lo que más abarca es la fornicación. Dentro de la fornicación está el adulterio. Y cualquier pecado sexual, cualquier aberración, cualquier pecado que entre dentro de la sexualidad, está ahí, que adulterio, que fornicación, que todo tipo de esas aberraciones, que bestialismo, que todas esas cuestiones que son de género, de transexuales, todo eso entra dentro de los pecados sexuales, el adulterio, la fornicación y todas las aberraciones, todo lo que no es normal según la Biblia, todo lo que no es correcto sexualmente entra ahí. Entonces, hay otro tipo de pecados que son pecados religiosos, de religión. Cuando habla de idolatría y de hechicería, la idolatría, ustedes saben que tiene muchísimas ramas. Y la hechicería también. La hechicería tiene que ver con el ocultismo, con la brujería, con la magia, con la fetichería, la santería. ¿Usted sabe de dónde viene la brujería? Que en la antigüedad esos ritos religiosos, esas orgías religiosas que hacían las sacerdotisas, los sacerdotes y las sacerdotisas, para llegar a esos extremos sexuales con su ídolo, ellos usaban sustancias
que ahora serían de farmacia, pero que antes eran zumo de hojas, zumo de cuestiones de que ahora son drogas. Ellos usaban ese tipo de sustancias para ponerse en trance, para ponerse y entonces llegar a hacer todas esas cosas que tenían que ver con esas sacerdotisas que llegaban a aberraciones sexuales para sus ídolos. De ahí viene todo lo que tiene que, la hechicería, lo que tiene que ver con ocultismo, con brujería, con magia negra, magia blanca, fetichería, santería, enciendo disparate de eso. Piromancia, cartomancia, enciendo cosas, tienen que ver, esos son pecados que tienen que ver en el área de la religión. Pero también hay otros pecados, otra lista que entra en las relaciones humanas, como la inmundicia entra dentro de la impureza, dentro de la sexualidad y de lo religioso, pero en las relaciones humanas, en los pecados que tienen que ver, la lascivia entra y la impureza entran dentro de la inmoralidad sexual, de los pecados sexuales, pero hay pecados que son del área de relaciones humanas, como son la enemistad, que es discordia, pleito, pelea, celos, ira, contienda, rivalidades, disensiones, divisiones, herejías. Las herejías tienen que ver con los pecados religiosos. Esa práctica pagana que requerían el uso de esos tipos de drogas para facilitar la comunicación con sus deidades. De ahí viene la hechicería. Entonces, toda conducta que sea revoltosa, escandalosa, desenfrenada, tiene que ver con la orgía. Y la orgía se usaban en ese... caracterizaba el culto a los ídolos paganos, ahí se hacían orgías, la gente se tomaba sustancias, tomaban cosas para llegar a extremos, porque la gente llega en esa fiesta, en esa parranda, en esa francachela, en eso, la gente se le va a la onda y van pasando de una dimensión a otra en cuanto a la perdición y a las orgías y... Entonces, ¿qué dice el 21? Eben. Envidia, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Somos libres en Cristo, pero no somos libres para practicar cosas malas, porque si estamos revestidos de Cristo, si nosotros decimos que Jesucristo está en nosotros, que nosotros estamos revestidos de Cristo, como una persona revestida de Cristo, que anda con Cristo, que dice que Cristo anda con él, le dice, Cristo, vamos allí, vamos a hacerle fiel a mi mujer. ¿Cómo haría eso? O Cristo, vamos allí que me va a robar una cosa. Entonces, necesariamente, el que está con Cristo tiene que tener un comportamiento moral acorde con la relación que tiene con Dios. Entonces vienen, esas son las obras de la carne, carnales, mundanas, de esta tierra, del pecado, pero ahora vamos a hablar del fruto del Espíritu. Vamos a ver, Eben, lo que dice el 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Déjalo ahí.
Este es el 23, sí. El 23. Ujú. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien. Fíjense que no habla de los frutos del Espíritu, porque el Espíritu no tiene frutos. El Espíritu da un solo fruto, un solo fruto. El fruto del Espíritu es uno solo y de ahí se desprenden todas las ramas, todos los demás. ¿Cómo se explica eso? Bueno, hay fruta, que una sola fruta, tiene fósforo, tiene manganeso. Una sola fruta tiene potasio, magnesio, calcio, vitaminas, sales minerales, azúcares, sustancias prebióticas, antioxidantes, carotenoides, fitoquímicos. Es una sola fruta. Pues un solo fruto, el fruto. Nunca me digan los frutos del Espíritu, pues no existen. El fruto del Espíritu produce 9 características o actitudes en la vida del cristiano, el fruto del Espíritu. El primero es el amor. ¿Qué es el amor? Cuando se habla de en Cristo es el amor ágape. Aquí no estamos hablando del amor filial ni del amor eros, sino del amor de Dios, el amor ágape. El amor de Dios es un principio, es una elección. El amor de Dios viene, es por elección, por decisión, por voluntad. El amor ágape no es emocional, no se emociona por momentos. El amor ágape no tiene que ver con atracción física, no es un amor ero de enamoramiento, ni es el amor filial, el amor de familia tampoco. El amor ágape es respeto, devoción, afecto, servicio voluntario, disposición incondicional al sacrificio. Fíjense, cuando un hombre se casa con una mujer y dice, yo decidí que a ti yo no te dejo, ni por la princesa heredera del trono de Inglaterra, ni por los títulos nobiliarios que ella tiene, ni por la corona que tiene, ni por las prendas que tiene guardadas. A ti yo no te dejo por ella, ni su herencia al trono, ni su belleza, ni su dinero, ni su joya, porque a ti yo no te dejo por nadie. A ti yo no te dejo, aunque se te rompa un pie, aunque te tuerza la boca, aunque tengas que andar con un andador, aunque haya que mocharte un dedito, decidí no dejarte porque contigo me casé y contigo me quedo. Ese es el verdadero amor. Porque es un amor que no está sujeto a circunstancias, sino que es un amor por decisión. Yo decidí que a ti yo no te dejo por nadie. Me pueden buscar las 5 más bonitas, la mejor heredera, la que tienen el trono, la que... eh, pero yo a ti no te dejo por nadie. Aunque te ponga fea, aunque tú seas la más buchúa, la más carantúa, aunque tu pelo sea más feo, yo decidí que a ti yo no te voy a dejar, porque ese amor ágape es un amor por decisión, no emocional, sino que es una disposición incondicional, es una decisión. Ese es el amor de Dios, que aún siendo pecador, siendo malo, sin habernos arrepentido, sin habernos convertido, aún siendo los más malos, los más pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el verdadero amor. ¿Me oyen? Amén. El gozo, ese es el amor ágape, el amor
que no es producto de que solamente se enamoró y después que la mujer cogió libre la cintura y ya tiene la cintura 4 veces más grande, ya la quiere botar. No, no, no. Este no es este amor ágape. El gozo es una felicidad que tiene la gente basada en la promesa divina. El gozo, una persona puede estar en un velorio de un familiar y mantener el gozo en el Señor. No es que está de baile, pero tiene un gozo, tiene una felicidad basada en que tiene a Dios en su vida. Y esa felicidad se basa en la promesa divina y no importa cuál es su condición, no importa por el momento en que está pasando. Por ejemplo, Jo estaba gritando porque Jo tenía una prueba que se estaba muriendo. Jo no hallaba qué hacer porque Jo tenía dolor, quemadura, Jo tenía de todo. Pero Jo, en medio de su dolor, dijo, aunque él me matare, aunque Dios me matare, en él esperaré. Aunque me mate, yo voy a seguir esperando en él. Eso lo llaman basado en la promesa divina. En realidad espiritual eterna. Aunque eso es una conciencia de bienestar que tiene la persona, aunque lo esté enfriando, aunque esté pasando en Niágara en bicicleta. Es una conciencia de bienestar que experimenta la persona, que sabe que aunque está metido en un problema muy gordo, mantiene su relación con Dios. Yo estoy enfermo, yo me estoy muriendo, pero tengo mi relación con Dios. En medio del dolor tan grande, dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin, después de tiempo, aún del polvo ha de levantarse. O sea, mi Redentor va a salir de la tumba, dijo en Job 13:15. Entonces ese gozo que se basa en la promesa divina, no en la condición en que estemos, no en la situación en que estemos. Ese gozo es una santa alegría. Es una santa alegría que el Espíritu Santo le infunde a los que viven en el Espíritu. Y la paz es una calma interior, paz, calma, tranquilidad, que viene como resultado de la confianza que la persona ha puesto en Dios. Resultado de la confianza en Dios viene esa paz. La paciencia, ay Señor, es una resignación, es aguante, es una capacidad para soportar ataque infligido por otro y la disposición tranquila para aceptar situaciones irritantes, situaciones dolorosas. Esa capacidad de aguante, esa disposición, tranquilidad para aceptar situaciones dolorosas, situaciones irritantes. La benignidad es la persona que no le hace daño a nadie. Ese amor que no es tóxico. Usted sabe que hay amores, entre comillas, tóxicos, que hacen daño, que no es amor de verdad. Ese interés sincero en los demás, que se refleja en el deseo de tratarlo con amabilidad, tal como el Señor trata a los creyentes. Eso lo llaman benignidad. Hay gente que no hacen daño, que no son tóxicos, que tienen ese temperamento tan suavecito, tan apacible, tan tranquilo. Ojalá el Señor nos dé de todo eso a nosotros. La bondad es una excelencia moral, excelente en cuanto a lo moral y a lo espiritual, que se manifiesta en la iniciativa, una iniciativa para emprender actos de bondad. Esa bondad es rectitud en el corazón, en la vida, en los motivos. La fe no es el don de fe, no se refiere al don de fe, es la fe
esa actitud de confianza. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Y la mansedumbre es una dulzura. Ser manso, suave, gentil. Es una actitud de humildad, de amabilidad, que se somete con paciencia a pesar de la ofensa. No hay deseo alguno de venganza o de retribución. No hay venganza, no es de que tú me la pagas, nada de eso. La templanza, yo siempre pienso en el pandero, cuando el pandero está nuevecito, que está templadito, que no tiene hoyo ni está flojo. Ese controlado, templado, delicado. Eso también le llaman dominio propio. Y se refiere a la restricción de pasiones y apetitos, o sea, rechaza pasiones desordenadas, apetitos desordenados. La templanza es un dominio, un control, un rechazo de lo mal hecho. ¿Y qué dice? Que contra eso no hay ley. Porque si una persona tiene amor, tiene paz, tiene gozo, tiene templanza, tiene paciencia, tiene mansedumbre, ¿hay alguna ley que lo pueda someter? ¿Hay alguna ley que le pueda hacer un expediente? Cuando un cristiano anda en el Espíritu y manifiesta el fruto del Espíritu, no hay ley externa que lo pueda atacar porque anda correctamente. No hay una ley externa que pueda, nadie se lo puede llevar preso. Nadie le puede hacer un expediente porque es una persona que anda correctamente. ¿Qué dice el 24? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todos los que pertenecen a Cristo han sacrificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sus sentimientos egoístas. Vuelve Pablo a darle otro consejo a los Gálatas y a nosotros también, el 25. ¿Qué dice el 25? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Sí. Continúo. Ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejar que el Espíritu nos guíe. Si el Espíritu es que nos da la vida, debemos dejar que el Espíritu nos guíe. Pablo aquí declara que la carne ha sido sujetada, declara que la carne ha sido ejecutada, pero la batalla espiritual todavía se libra dentro del creyente. Hay una batalla entre la carne y el espíritu, debe ganar el espíritu. Pero para eso, ¿qué dice el 26, Eben? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahorita decía que no nos ajemos, que no nos matemos, que no nos tiremos, que no nos desbaratemos. Aquí dice que no nos hagamos vanagloriosos, que no andemos privando, que no andemos dándonos puestos, que no andemos con el pechazo porque yo son esto, y que no andemos irritándonos unos a otros, maltratándonos unos a otros, ni envidiándonos unos a otros, que no nos ataquemos, que nadie ataque al otro por su don de trabajo, por sus facilidades que Dios le da, por la forma de cómo trabaja. No seamos orgullosos ni envidiosos.
ni peleemos entre nosotros, ni causemos peleas, ni causemos divisiones, ni seamos ente de división, ni estemos metiendo cizaña. Dios le bendiga. Hasta aquí este corto estudio. Nuestro amado pastor. Se durmió. Dele a cancelar, pastor, al de la familia pastoral. Ah, el de la pastora. Muy bien. Amén. Le escuchamos. Muy bien. Ahora sí, porque ninguno de los dos micrófonos querían encender. Pues, damos gracias al estudio de esta noche, ¿verdad? Un estudio del libro de los Gálatas, que nos habla acerca del compromiso que tenemos con la doctrina de la salvación por la fe en Jesucristo. Amén. Decimos el compromiso porque a nosotros ser enseñado por el Señor y ser bendecido con esta dispensación de la gracia, o sea, ser salvo por la fe en Jesucristo, también tenemos el compromiso de anunciarlo y de enseñarlo a las demás personas. Amén. Y basándonos en este versículo clave, que es el versículo 1 del capítulo 5 de Gálatas, que nos dice: está pues firme en la libertad con que Cristo nos ha hecho libre, y no vuelvan a estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Volver a los rudimentos de la ley es como cuando el Señor dijo que aquel que poniendo la mano en el arado y vuelve la vista atrás no es digno de él. O sea, también en Hebreos, el apóstol a los hebreos nos habla de algo parecido, que ya no queda más sacrificio que ofrecer, amén, por aquellos que vuelven atrás, sino una real expectación de juicio de vuestro pueblo que han de a los adversarios. Así es que en esta enseñanza de esta noche hemos tenido, ¿verdad?, una relación, una relación vital con dos puntos interesantes, que es la batalla del ser interno con el ser, en este caso externo, tanto en la carne nuestra, en el cuerpo nuestro, como también con aquellas personas con quienes nos relacionamos. Amén. Porque ahí en Gálatas capítulo 5, desde el versículo 16 adelante, el apóstol Pablo pasa ¿a qué? A lo práctico, a lo que es la batalla espiritual que como humanos tenemos que enfrentar. Vamos a abrir lo que es el ciclo de preguntas, ¿verdad? Así es que todos los que están en la clase de esta noche, no sé, yo hice anotaciones porque